empezar de nuevo, ahora que se está grabando. No nos hemos saludado a todos, pero ahora ya después nos saludamos tranquilamente. Y quería compartir esta mañana la enseñanza que el Señor me está transmitiendo con el estudio de ese personaje que estábamos hablando antes, del Antiguo Testamento, un gran profeta, que se llama Eliseo, que quizás es un tipo de persona que pasa desapercibido, pero que desde que él decidió seguir al Señor, desde que él decidió matar los bueyes con los que araba y quemar el arado, a partir de ahí todo lo que le pasó fue espectacular, hasta el pasaje que vamos a ver hoy, ¿no? Fue tremendamente espectacular. Y lo que vamos a ver hoy, a Eliseo lo dejamos viendo la providencia del Señor, cómo actuó ante los que no querían que se compartiera la palabra de Dios en una ciudad, ¿no? Y obró de una forma tremenda, ¿no?, el Señor. Y luego vamos a mirar, si queréis, en vuestras Biblias, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, en el 25 del capítulo 2, dice: de allí fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Lo tenemos en Samaria. Es importante porque hoy vamos a ver cómo una debilidad del carácter de un creyente, digo debilidad del carácter entre comillas, para que me entendáis, le causó muchísimos problemas. Muchos problemas. Ahora veremos cuál era esa debilidad y cómo actuó, ¿no? Era un creyente que era rey, que tenía esa debilidad y que hizo pactos con la gente del mundo. Y a raíz de asociarse con la gente del mundo, pues tuvo muchos problemas, ¿no? Vamos a empezar leyendo el contexto para que entendamos un poco la historia. No os liéis mucho con los nombres de los reyes, porque van a aparecer 4 nombres de reyes, pero quizás más bien centraros y meteros, como no he podido hacer el PowerPoint, pues vamos a esforzarnos un poquito más y vamos a intentar meternos en la historia, ¿no? Aquí aparecen 4 reyes, pero 3 son los que realmente llevan el protagonismo y un creyente que es Eliseo, que interviene. Pero tenemos que leer los versículos del 1 al 10 del capítulo 3 de Segundo de Reyes, para ponernos un poco en contexto, ¿no?, para que entendamos un poquito de la enseñanza de la palabra del Señor esta mañana, ¿vale? Dice la palabra del Señor que Joram, hijo de Acaz era un rey malo, que junto con su mujer Jezabel, que persiguió a Elías, ¿no? Persiguió a Elías. Ahora después veremos por qué digo esto. Joram, hijo de Acaz, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ello. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones. Esos son 274 corderos y 274 carneros con su lana cada día. Tenía como tributo. Pero muerto Acaz, el padre de Joram, el primero que se nombra, muerto Acaz, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y aquí está la clave, ¿no? Y él respondió: iré. Porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Un no creyente, un incrédulo, le está proponiendo que se asocie con él para ir a una guerra, a un creyente. Y dice: yo te ofrezco mi pueblo, te ofrezco mis caballos y yo iré contigo.
está haciendo una asociación. No supo decir que no. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. O sea que, por donde se le antojó a ellos, ni siquiera consultaron con el Señor, ¿no? Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, le faltó agua para el ejército y para las bestias que le seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Ahí se queda la historia, ¿no? Aquí tenemos 3 reyes. El rey de Edom, que es un rey incrédulo, que podríamos identificarlo como 3 tipos de personas, ¿no? Una persona indiferente totalmente a la iglesia, ¿no? Para ponerlo en este contexto, y que no creía en Dios. Después tenemos también a Joram, rey de Israel. Ya estaba el reino dividido, estaba Israel y Judá. Y Joram era un rey también que hizo lo malo ante los ojos del Señor, como dice la palabra, incrédulo, pero que se unía a los creyentes para beneficiarse de ellos. Fue en busca de Josafat para aprovecharse de él, ¿no? Para que fuera junto con él a la guerra. Y luego tenemos el tercer rey, que es Josafat, que si miramos en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 17, los versículos del 3 al 6, si no queréis no lo busquéis, os lo digo, os lo podamos poner aquí. Aquí la palabra del Señor define cómo era Josafat, ¿no? Dice que Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presente y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Ese era Josafat, ¿no? Pero aquí lo tenemos ahora haciendo una sociedad con gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, ¿no? Con gente que no creía en Dios, que no lo tenía en cuenta. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Yo quizás podía titular este pasaje como el peligro de hacer alianzas con el mundo. O sea, hemos visto que Josafat tenía un problema, ¿no? Tenía el problema de que tuvo que luchar a lo largo de su vida con ese problema, ¿no? Era una persona íntegra en el Señor, pero tenía una debilidad de carácter. ¿Quién no tiene una debilidad de carácter, hermano? ¿Quién no ha tenido problemas con alguna debilidad de su carácter? Yo creo que todos hemos tenido algún problema, ¿no? En 3 ocasiones hizo pactos, dice la palabra del Señor, con la gafa para leerlo, en el segundo libro de las Crónicas 18.1, en el primer libro de los Reyes 22.4 y en el segundo de las Crónicas 18.3. Si queréis lo veis luego tranquilamente. Ahí el rey Josafat hizo pactos con gente incrédula. Y la debilidad que él tenía es que quería quedar bien siempre con todo el mundo. Todos tenemos algún tipo de debilidad de carácter, ¿no? Él no sabía decir que no. Y uno de sus mayores problemas es porque no supo decir que no en esta ocasión. Ahora veremos qué pasó después, ¿no? Vamos a seguir leyendo y vemos lo que pasó después. A partir del versículo 11 del capítulo 3 de Segunda de Reyes, cuando se había quedado el rey de Israel, que es Joram, diciendo, desesperado totalmente, diciendo, el Señor nos ha traído aquí para que muramos de sed, para que muramos. Una persona que no tiene al Señor no tiene esperanza. Sin embargo, en el versículo 11, fijaos que dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Oye, estamos pasando por una situación tremenda, pero no hay aquí nadie, no hay alguien que podamos leer la palabra de Dios, que veamos lo que dice el Señor para que le sigamos. Ahí está la diferencia, ¿no? Un creyente, un incrédulo. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo,
aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom, los 3 reyes. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, ni te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestro ganado. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregarán también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa talaréis. Todo buen árbol cegaréis, todas las fuentes de agua destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues por la mañana, cuando se ofreció el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Hasta ahí la palabra del Señor, ¿no? El problema y la dificultad de hacer sociedad con el mundo. Y yo sacaba en esta historia algunas deficiencias para que aprendamos, ¿no? Porque primero, cuando llegaron al rey Josafat a pedirle que se iban con él a la guerra, rápidamente contestó, y no fue una decisión que a él la meditó, ¿no? Sino que fue rápidamente premeditada. Y a veces nos pasan eso, ¿no? Yo iré y te ofrezco mi pueblo y mis caballos, todo, te vamos a servir, ¿no? Empezaron una campaña militar sin oración, sin buscar la voluntad del Señor. Y hermanos, cuando tomamos decisiones sin buscar la voluntad del Señor, precipitadas por algún acontecimiento, siempre erramos, siempre nos equivocamos, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo aprendí en este relato histórico, porque es un relato histórico, no es una parábola, es un relato histórico que ocurrió y nos enseña a nosotros, ¿no? Y luego dijeron: ¿por qué camino iremos? Tampoco le consultaron al Señor. Por el camino del desierto. Por el camino del desierto tuvieron que hacer así. Un rodeo grande, ¿no? Podían haber ido cortando camino, pero dijo el rey Joram: vamos a irnos por el camino del desierto. Otro error, ¿no? No consultaron al Señor: Señor, ¿por dónde iré? ¿Cuándo iré? ¿Subiré a la guerra? ¿Iré? Pues como se fueron por el desierto y tomaron una decisión precipitada y no oraron al Señor, la bendición del Señor no puede estar en una actitud así. Se unió con 2 ejércitos que ni obedecían ni reconocían a Dios. Y ahí está el fallo, ¿no? Y claro, muy pronto, a los 7 días, pues ya encontraron el peligro de muerte, ¿no? Ya estaban en una situación en la que ni tenían agua, ni tenían... Antes de encontrarse con el ejército enemigo de los moabitas, ya estaban casi derrotados todos, ya estaban casi muertos de sed, ¿no? En medio del desierto estaban a punto de morir de sed, ¿no? Y como enseñanza y como aplicación, cuando actuamos y tomamos decisiones sin la aprobación del Señor y con una estrategia equivocada, según nuestro corazón, hay malas consecuencias siempre. Siempre hay malas consecuencias, ¿no? Para nosotros y para las personas que nos siguen, ¿no? Y es que sabemos, hermanos, que Dios no puede bendecir uniones que no sean bíblicas. No lo bendice. Dios no puede bendecir las uniones antibíblicas. Como dice Santiago 4:4, ¿puedes ponerlo, por favor? Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y en este caso hemos visto
que se hicieron amigos del mundo, de gente que no quería saber nada del Señor, ¿no? A los pocos días, la euforia, porque iban 3 ejércitos contra uno, decían, esto no lo limpiamos, ¿no? Pues a los pocos días, la euforia había desaparecido. El rey Jorán había perdido toda esperanza. Fijaos lo que dice el versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Ya no tenía esperanza. Sin embargo, y ahí está la diferencia, como hemos dicho, el rey Josafat buscó la dirección del Señor. Y esa es la diferencia, ¿no? Versículo 11. Mas Josafat dijo, es que no hay aquí nadie que sea portador de la palabra del Señor y que nos pueda guiar. Aunque hayamos tomado decisiones equivocadas, hermanos, aunque la debilidad de nuestros caracteres nos lleven a situaciones difíciles, como en este caso, ¿no? Estaban a punto de morir de sed. Nunca es tarde, hermanos, para acudir a la palabra del Señor y buscar la dirección del Padre. Y aunque este Josafat, este creyente, lo hizo tarde, pero no fue demasiado tarde, porque supo rectificar a tiempo. Supo en ese momento clave buscar la dirección del Señor. Y como enseñanza y aplicación, nunca es tarde, hermanos, para volverse a Dios. Podemos haber metido la pata, podemos habernos equivocado, por motivaciones de nuestro carácter o por lo que sea, ¿no? Pero vemos que la misericordia del Señor está siempre ahí, nunca es tarde. Acude al Señor. Cuando hay arrepentimiento auténtico, Dios no permanece inactivo. Ahora después lo veremos de la forma como actúa el Señor, ¿no? Tan maravillosa, que no nos podemos ni imaginar, y lo vamos a ver, ¿no? Cuando hay un arrepentimiento auténtico, Dios no permanece inactivo. La misericordia y el amor de Dios se pone de manifiesto cuando sus hijos claman a Él y le buscan. Las debilidades de nuestro carácter no deben impedir que obedezcamos al Señor. Son 4 enseñanzas que yo veía, ¿no? en este Josafat. El punto número 2 de lo que quiero compartir es un creyente en acción. Ahora vemos como ninguno de los 3 reyes que iban al desierto, a la guerra, muertos de sed, se le había agotado el agua, ninguno de los 3 sabía que estaba allí un creyente. No lo sabían, ¿no? Pero de pronto aparece Eliseo, dice un siervo de Jorán, aquí hay uno. Versículo 11, vamos a leerlo. Cuando Josafat dice, no hay ninguno que nos diga la palabra del Señor, dice, y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y yo aquí me paraba y me llamaba la atención cómo define a Eliseo, ¿no? Dice, aquí hay uno que servía a Elías. No le había dicho, aquí está el gran profeta de Dios, porque ya hacía mucho tiempo, o hacía un tiempo, que Elías había ido con el Señor. Y Eliseo era su sucesor. No lo conocían como su sucesor, lo conocían como uno que servía a Elías, ¿no? Me llamaba la atención eso, ¿no? La forma en que lo conocían. Tampoco lo conocían como el único que nos puede sacar de esta situación, que estamos muy mal, que vamos a morir de sed en el desierto. Este va a ser el único que nos salve, que nos saque, ¿no? Porque él es portador de la palabra del Señor. No. Lo conocían como un servidor humilde. Este servía a Elías. Y es que, hermano, el servicio y la humildad son distintivos de un hijo de Dios. Y la talla y la madurez espiritual se reconocen en el servicio y en la modestia. Y este Eliseo era un grandísimo profeta y sin embargo pasa desapercibido por la mayoría de los sitios, ¿no? Ni los reyes ni nadie sabía que estaba allí. Si hubiera sido otro, quizás se hubiera echado fotos haciendo una contextualización en nuestros días, ¿no? Oye, que han venido 3 reyes, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, a mi casa, no he ido yo en busca de ellos. Ahora veréis cómo es que fueron ellos en busca de él. Pues no, nadie sabía que estaba allí Eliseo. Ahora, cuando lo llamaron, tuvo palabras correctas, ¿no? Que lo vamos a ver también más adelante. Esa humildad nos hace recordar que
que tenemos que bajarnos un poco de nuestro pedestal personal. Nuestro corazón tiene tendencia a ser reconocido, pero tenemos que bajarnos de nuestro pedestal y pensar en lo que hacía nuestro Señor Jesús, ¿no? Que tiene que ser nuestro ejemplo a imitar, ¿no? Él lavó los pies de sus discípulos, dándonos ejemplo de humildad. Y Él nos dijo en Mateo 11:29, aprended de mí la humildad y la mansedumbre. Y yo me hacía una reflexión, y quiero transmitirosla a vosotros, ¿no? ¿Cómo crees que te recuerdan a ti? ¿Un servidor humilde? ¿O te recuerdan como alguien que le gusta los honores o el reconocimiento? ¿O como alguien que le gusta que le sirvan y no servir? Yo creo que es mejor que nos recuerden, porque sea una realidad, ¿no? Como Eliseo. Eliseo decía, yo soy el que servía a Elías. No, yo soy el gran profeta que lo he sustituido, ahora soy yo el que transmito la palabra de Dios. Pues no, Señor. Vamos a seguir con la historia de los reyes, después de hacer este inciso. Y cuando Joram oyó el nombre de Elías, cuando dijeron uno de sus siervos, aquí está Elías, aquí está Eliseo, que servía a Elías. Pues Joram yo creo que cambió de semblante, porque Joram, su padre y su madre, lo habían declarado como enemigo público número 1 a Elías. En Primera de Reyes 19, del 1 al 3, luego si queréis mirarlo, para no entretenernos mucho, lo habían declarado enemigo público número 1. Y en 24 horas querían matarlo. Claro, cuando estaba allí Eliseo, que había sido su padre espiritual Elías, y el otro oyó el nombre de Elías, cambiaría de semblante, ¿no? Se quedó sin habla. Pero sin embargo Josafat, lleno de esperanza, versículo 12, dice, este tendrá palabra de Dios, este tendrá palabra de Jehová. La palabra de Dios está en él. Y yo pensaba, ¿podrán decir eso de nosotros también? Igual que de Eliseo, humilde, servicial, desapercibido, pero decía, un rey, el rey de Judá, este tiene palabra del Señor. No que seamos conocedores de la palabra de Dios, como los judíos que se aprendían libros enteros de memoria y no les servía para nada. No es con eso. Sino que la palabra de Dios está en él, decía. La palabra de Dios está en nuestra vida. La palabra de Dios está en nuestras decisiones diarias. La palabra de Dios está en nuestras actitudes. El punto 3 dice que la gloria es para el Señor. De ninguna manera queremos robarle nada de gloria al Señor, y Eliseo un ejemplo. Era sencillo y humilde hombre de Dios, y por lo que se ve en el relato, no se sintió honrado ni enorgullecido porque 3 reyes fueran en busca de él, sino al revés. Fijaos cómo lo recibe. Claro, si 3 reyes vienen a mi casa o al sitio donde yo estoy porque vienen en busca mía, fueron los 3 reyes en busca suya, no iban que pasaban por allí, fueron aposta. Yo lo primero que se me ocurre, a lo mejor le hago una reverencia, como era costumbre, o lo recibo con honores de reyes. Fijaos cómo lo recibe Eliseo, versículos 13 y 14. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo le volvió a decir, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, ni te miraría ni te viera. Así lo recibió a los reyes, no dando saltos de alegría, ¿no? Con palabras ásperas, con palabras duras, ¿no? Así recibió al rey Joram. Y dejó claro una cosa, no tengo yo nada contigo, no tengo yo ningún acuerdo contigo, lo mismo que ha hecho Josafat, que de momento dijo, sí, yo voy contigo a la guerra, pero yo no tengo nada contigo.
Hermanos, nosotros no tenemos nada con el mundo para hacer una asociación. Tenemos con el mundo en que estamos en el mundo, para predicar la palabra del Señor. Pero cuidado con las asociaciones mundanas, que el Señor no bendice. Y aquí lo dejó claro Eliseo, dándole ejemplo a Josafat. ¿Qué tengo yo contigo? Ahora viene a mí, cuando siempre has confiado en los profetas falsos de tu madre y de tu padre. A lo mejor nos ha pasado alguna vez eso, ¿no? A mí me ha pasado. Es una persona muy allegada, que han confiado toda su vida en un ídolo, y cuando han tenido un problema fuerte, como era este caso, que el problema que tenía es que se morían de sed, que morían literalmente, acuden a la iglesia, acuden a un creyente, acuden, órame, buscan un pasaje en la palabra de Dios que me dé ánimo. Y a lo mejor no tenemos la suficiente, digamos, entereza, y más sea un rey, para decir como había dicho Eliseo, ¿no? ¿Qué tengo yo contigo? No tengo nada contigo. Ve a los profetas, ve a los ídolos que siempre has confiado en ellos, y pídele a ellos. ¿Qué me pide a mí? Me gustaba, ¿no? El versículo 13 y 14, ¿no? Como hemos dicho, ni se inclina ante ninguno de los reyes, ¿no? Sino que le dice: yo a ti, rey Joram, que eres el rey de Israel, yo no tengo nada contigo. Es más, yo no te miraría a ti a la cara, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat. Le tengo respeto a este rey, porque está obedeciendo a Dios, porque reconoce al único Dios verdadero. Y tú nunca la has reconocido y ahora vienes por intereses. Y me gustaba esa actitud, ¿no? La gloria siempre es para el Señor, y en ningún momento Eliseo quiso llevársela, ¿no? Y al tercer rey, había tres, a Joram lo recibe de esa manera, a Josafat lo reconoce como creyente, y al rey de Edom lo ignora por completo. A este como si no estuviera allí, ni se dirige a él, ¿no? Eliseo se presenta a los tres reyes como alguien que está en la presencia de Dios. Y fueron pocas sus palabras, fueron muchas, 2 versículos o 1 versículo y medio. A veces queremos utilizar y adornar mucho con muchas palabras para transmitir el mensaje de salvación o el mensaje de Dios, y nos confundimos con las palabras, ¿no? A veces quizás sean pocas palabras pero acertadas, ¿no? Y en este caso, en el ejemplo de Eliseo, fueron pocas palabras y acertadas, ¿no? En poco tiempo, todos los que había allí, los 3 reyes, 3 ejércitos, se dieron cuenta que este era un hombre de Dios, ¿no? Con esas pocas palabras se dieron cuenta que era un hombre de Dios, ¿no? Y después, a mí me desconcertó un poco, ¿no? Hizo algo que me imagino que a los reyes también, los reyes lo que dirían: bueno, haz el milagro y que venga el agua porque nos morimos de sed, los caballos, las bestias, el ejército, nosotros, haz lo que sea, pídele a tu Dios, porque esto... Y dice en el versículo 15: traedme un tañedor, traedme un músico. Y dirán los reyes: pues anda, que estamos muertos de sed y ahora viene aquí a pedir que cantemos, ¿no? Usó de un músico, ¿no? Que estaba, quizás no estaba del lado de nadie, estaba en el ejército de Joram, pero quizás también porque vivamos la situación que estaba allí, ¿no? Los 3 reyes, 3 ejércitos en medio del desierto, muriéndose de sed, y lo que las palabras que le había dicho Eliseo en su cara, ¿no? Había una tensión enorme, ¿no? Y dice: ¿cómo hacemos para evitar la tensión, ¿no? Quizás, ¿no? Pues vamos a tocar un poco, vamos a calmar los ánimos, ¿no? Y es que parte de la música espiritual, parte de la alabanza que se toca para la gloria de Dios, es para hacernos más sensibles para recibir la palabra de Dios. Justamente después de que tocara el tañedor, el músico, vino palabra del Señor, ¿no? También había costumbre en aquellos tiempos antes de la profecía venía la música, ¿no? Tocaban música. Pero después vemos, como cuarto punto, cómo actúa el Señor, ¿no? La misericordia de Dios en acción. Ahí no se llevaban los honores nadie. Era la gloria para Dios y la misericordia de Dios en acción.
Y Dios, por medio del profeta, da una promesa extraordinaria. No podemos ni imaginar la situación que había allí, y le dice algo incomprensible. Oye, no hay nubes, no hay señales de lluvia, aquí no hay nada que parezca que va a llover. Nosotros ahora sí tenemos muchos métodos. Miramos en el teléfono y sabemos si va a llover en Semana Santa o si va a llover a las 11 de la mañana en Cartagena o en tal pueblo, en tal sitio, y lo sabemos aproximado, ¿no? Aquí no había nada, pero no había ninguna señal. Se guiaban por las señales del clima y las señales de la naturaleza. No había ninguna señal de que fuera a llover, ¿no? Estaban en medio de un desierto. Llevaban 7 días andando por el desierto, en mitad de un desierto, ¿no? Casi muertos de sed, con un calor, os imagináis, ¿no? El calor que hace en el desierto, un calor asfixiante. Y el versículo 16 les dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, le dijo Eliseo, haced en este valle muchos estanques. ¿Os imagináis? Pero Señor, si estamos muertos de sed, ahora nos dices que cavemos zanjas y hagamos estanques. Pues esa fue la palabra del Señor, ¿no? Eso fue lo que el Señor les pidió. Pero la promesa está en el 17, en el versículo 17. Porque Jehová ha dicho así: no veréis ni viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. O sea, aunque veáis el calor que hace, el cielo azul, el sol brillante, asfixiante, todo este valle se va a llenar de agua. ¿Cómo usa el Señor? Después usó ese agua para que vencieran a los moabitas. Eso ya sería en otra ocasión, ¿no? Si seguís leyendo, a partir del versículo 20, en vuestras casas tranquilamente, para no perder mucho tiempo, veis de la forma maravillosa que el Señor usó las aguas para que vivieran todos, para que no murieran y para que ganaran la batalla. Luego lo podéis mirar, ¿no? Y como enseñanza, yo destacaba: el Señor quiere bendecir nuestras vidas sedientas dándonos agua viva. Estamos necesitados de Él. Y quiere que seamos nosotros también transmisores, que hagamos estanques para que por la arena del desierto no se filtre el agua y seamos transmisores del agua viva y de la salvación para otros. La responsabilidad y el trabajo para que esa agua no se filtre y no se desperdicie es nuestra. Nosotros tenemos que hacer un trabajo. Podemos estar muy cansados, podemos tener nuestra agenda muy llena, tenemos las agendas totalmente llenas. Tengo que consultar mi agenda porque no sé cómo me viene a mí este día, ¿no? Pero a pesar de la agenda llena, el Señor quiere que seamos nosotros los que transmitamos la palabra del Señor, ¿no? Los que transmitamos la salvación. Sin humillación, reconociendo que Dios es el Señor y único camino a la salvación, los ríos de bendición que Dios promete se pierden y pasan de largo. Hubo una humillación, eran reyes, pero yo soy Jehová, dijo el Señor, ¿no? Y se hizo, y el Señor usó de su misericordia, ¿no? Y es que el agua fluyó para bendición del pueblo de Dios, porque Josafat, un creyente, miró la palabra de Dios en ese momento, acudió a donde podía estar la palabra del Señor y lo obedeció, y vino la bendición. Si hay obediencia a la palabra de Dios, hay bendición. Los moabitas no reconocían al Señor, no obedecían la palabra, ni siquiera la reconocían, pues fue en perjuicio de ellos. El agua fue en perjuicio de ellos. A partir del versículo 20 lo define la palabra del Señor muy bien, ¿no? Y la bendición vino después del trabajo y la obediencia, hermano. Así que me gustaba mucho el personaje este de Eliseo, y como conclusión sacaba que Dios no aprueba cuando nos asociamos con el mundo. Que Dios quiere que seamos valientes y sepamos decir que no. Yo tengo que confesar que muchos problemas me he buscado yo en mi negocio, en mi trabajo, por no saber decir que no. Y una de las cosas que me enseñaron en los cursos que yo hice en Valencia para empezar a ser comercial fue que tengo que aprender a decir que no. Y a mí se ríe porque sabe que muchas veces nos trae una tranquilidad el decir que no cuando es realmente que no, ¿no? El Señor dice no a las uniones antibíblicas, no a la asociación con el mundo.
Y yo, hasta hace poco, me ha causado problemas el no saber decir que no. El Señor, también como conclusión, comprende y perdona nuestras debilidades de carácter, cuando le buscamos en arrepentimiento sincero y actúa en misericordia, como hizo Josafat, ¿no? Josafat tenía esa debilidad. Incluso emparentó con el rey Acab, que era un malvado, y emparentó con él. Se fue con él anterior a otra campaña militar que murió Acab. Y él no aprendió la lección, porque volvió aquí a caer otra vez, ¿no? Volvió Josafat a hacer una amistad, a hacer una asociación. Es más, dijo: mi pueblo, mi ejército va contigo, y mis caballos con los tuyos, con los del mundo. Menos mal que se reaccionó a tiempo, ¿no? Pero el Señor comprende y perdona nuestras debilidades cuando le buscamos en arrepentimiento sincero y buscamos su palabra. Hermanos, siempre la bendición de Dios sobrepasa nuestras expectativas, y en este caso la sobrepasaron también, porque a partir del versículo 20, que ya será para otro día, vemos cómo se llenaron los estanques. Voy a dar una introducción solamente. Se llenaron los estanques, y cuando se veían los de Moab, que 3 ejércitos venían en contra de ellos, hasta los niños, que casi no podían con una espada, los armaron para la guerra. Y se levantaron por la mañana al amanecer y vieron brillar la agua en los estanques llenos de agua. Y dijeron: estos se han peleado unos con otros. Claro, como sabían que uno era de una manera, otro de otra, estos ejércitos se han peleado unos con otros, se han matado, vamos nosotros a coger el botín. Y entonces fue cuando perdieron la guerra. Pero eso será para el próximo día. Que el Señor bendiga su palabra.